Buen día. Hola, maestro. ¿Se escucha? Ahí va. Hola, buen ¿Cómo, día. cómo anda? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Me escucha Acá. bien? Sí, se escucha bárbaro. Se escucha bien, la verdad que sí. Genial, Sí. genial. ¿Cómo está todo por ahí? Y yo ando alergiosísimo, una alergia Ah, terrible, espantosa, la verdad. Es mi época de y alergia. es la época, tal cual. No, es Es la terrible. época de las alergias. Muy feo, pero muy feo, terrible. Así que bueno, es todos los años lo mismo. Bueno, ¿Todo bien por bueno, ahí? hagamos lo posible entonces. Sí. Me traje los pañuelitos acá, así que Bueno, un tema. Em, buenísimo. ¿Todo bien por ahí? Sí, ¿no? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Acá esperando que se... Ahí está Clau. Hola, Clau. Bueno, ahí está, se unió. Bárbaro. Sí. Bueno, mientras se van conectando, igual quiero avisar que el video va a quedar guardado Perfecto, eh, en el canal, así si alguien no pudo conectarse en vivo, va a poder ver después. perfecto, Eh, buenísimo. sí. Bueno, entonces mientras la gente se va uniendo, ¿por qué no nos contás un poquito cómo fue que te acercaste a estudiar y a dedicarte a estos temas? Em, Sí, en Hola, realidad, Leo. ahí está Leo. Ahí está Leo. Ah, bárbaro, buenísimo. Y en realidad esto viene de chico, viene desde, yo te diría que viene desde la niñez. En realidad la que estudiaba astrología occidental era mi vieja, Ujú, pero ella no se acordaba nada, no se acordaba absolutamente. Iba a clases, volvía a casa y no se acordaba absolutamente de nada. Entonces, ¿qué hacía? Yo le tomaba examen. En la mesa de comedor ponía ujú, las hojas de ella, los apuntes, y yo sí. agarraba, bueno, a ver, hábleme de tal cosa, hábleme del ascendente, hábleme de tal otra, qué sé yo. Yo le tomaba examen y ella no se acordaba de nada. De hecho, el día de hoy tampoco se acuerda de nada. Ujú, No sé, 40 años después. Y a mí todo eso me quedó. O sea, ella siguió estudiando un tiempo, yo conocí al profesor de ella. Eh, no sé, yo tenía 10 años, 10 11 años, ¿no? ujú, Pero todas estas cosas me fueron quedando. Después, obviamente, que seguí estudiando filosofía por mi cuenta. Después estudié con un profesor, yo tenía 13 años, 13 yo ujú, estaba era así como un apasionado de la filosofía y de todo un poco, ¿no? Y bueno, lo del sí. sánscrito y demás también me viene desde la niñez, digamos. Entonces todo esto me fue quedando. Después yo hice mi carrera de músico, en realidad, bueno, hice la carrera, me recibí, o sea, como que fue por otro lado, pero esto siempre quedó, obviamente que la filosofía. Música de la India, aquí Sí, están. claro, claro, Ajá, música clásica, música académica, digamos, ¿no? ajá. Eh, y, y dije, bueno, algún día me voy a dedicar a esto, o sea, voy a volver al Jyotish, a la fuente. Yo en India hace 30 años atrás descubrí, así en primera persona, lo que era el Jyotish, ¿no? La astrología, digamos, védica. Y dije, qué interesante, esto estaría muy bueno de tomarlo el día de mañana, pero para mí más que nada. Mm, Y bueno, pasaron los años, fundamos la escuela de música y demás, y yo cuando mis alumnos estaban maduros y yo ya estaba así como bien asentado, dije, bueno, ahora voy a hacer algo para mí. Y hace ya muchos años, ¿no? Empecé a estudiar con un amigo mío que es un tutor autorizado del Consejo de Astrología Védica y también del American College of Vedic Astrology. Es un tipo, o sea, muy competente y ujú, también músico encima. Así que bueno, un viejo amigo y le dije, bueno, me vas a tener que dar clases, vas a tener que ser mi tutor.
y ahí empezamos. Largamos unos años y yo después de ahí seguí estudiando con el Instituto de Astrología Védica hasta terminar. Hice el diploma y el postdiploma también. Y acá estamos. Yo nunca pensé en abrirlo en realidad, Claro, como en pero dedicarte a eso, ¿cómo? como en dedicarte a eso, digamos. Era más que nada para mí y para los Mm, amigos, pero como la situación empezó a ponerse cada vez más fea, mm, dijimos, bueno, uno empezó a consultar, otro empezó a consultar, dije, bueno, ya esperábamos que 2020 fuera un año bravo y yo desde el año pasado, del año antepasado, había hecho ya una página. Tenía un blog, pero había hecho ya una página. Y dije, bueno, este año la subo, así pum, y ahí empezó todo lo que ya sabemos, ¿no? Pero en realidad desde sí. 2015 que estábamos esperando todo esto nosotros. Y lo hablábamos Mm, en rueda de amigos y no sabíamos cómo era que iba a venir, no sabíamos cómo claro. es que iba Mm, a pasar todo esto, ¿no? Pero bueno, acá estamos. claro. Bueno, entonces, ya para entrar en tema, eh, contanos un poquito qué es el Yotish, qué es la astrología védica. Jyotish viene de Jyoti. Jyoti es luz, una llama. Entonces, el Jyotish, más que astrología védica, más que astrología, el Jyotish es la ciencia de la vida. Está totalmente relacionado con la vida misma, en realidad, con llevar luz a la ignorancia del día a día, con llevar claridad a toda la confusión del día a día, digamos así, de todos los problemas que nos están sacudiendo, digamos. Ese es más que nada, o sea, encontrar el origen del sufrimiento y ver qué hacer Mm, con esto. Y esto a través de las escrituras, a través del Vedanta, porque en realidad Jyotish es Vedanta puesto al servicio del ser humano que está perdido. A diferencia de mm, la astrología convencional, de la astrología occidental, si se quiere, vertical, sí. claro, el Jyotish busca la forma, o sea, el Jyotish es la forma en que uno tiene de encontrarse a uno mismo. ¿Mm? Entonces, de encontrar a la divinidad dentro de uno mismo. El Jyotish como que plantea los medios para volver a tu origen, a tu centro. No es para nada condenatorio. Yo en algunos libros de astrología, chusmeando así, astrología occidental y demás, hay mucha gente, la mayoría de los astrólogos occidentales, lamentablemente, desconsideran el Jyotish, porque dice que está relacionado con el karma. Y como que el karma no existe, es una cosa así como medio un cuento de brujas. Yo lo he escuchado muchas veces a esto, muchas veces. No todo el mundo Ujú, piensa así, pero como que ujú, dice que el Jyotish es bastante categórico y realmente uno no se puede salir del karma. No es que uno se pega un baño y se saca el karma de encima. Había una vieja amiga que decía que ella se sacaba el karma tomando una aspirina, porque ujú. tomaba la aspirina y le pasaba el dolor de cabeza, entonces uno no tenía más karma. No, 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 disparates así. Entonces uno no se puede sacar el karma de encima. El karma es una ley exacta, es una ley de la física, inclusive, acción y reacción. Claro. Entonces, el Jyotish, si bien está basado en el karma, no es condenatorio, sino que Mm, busca cómo es que desde tu sufrimiento, desde las cosas que trajiste a este mundo, cómo es que vos podés trascender eso, cómo es que podés mm. trascender el sufrimiento, cómo es que podés, eh, o sea, Transformarlo en Dharma de alguna forma. claro, o sea, tomar eso Mm, que trajiste a este mundo, que pueden ser las aflicciones planetarias, las famosas aflicciones planetarias de las que hablamos, son temas que no resueltos de otras vidas que uno trae a esta y en las que uno mm, tiene que trabajar mucho. Entonces, ¿cómo es que uno toma esas aflicciones y crece en base a ellas? Entonces, todo un proceso interno, es todo un trabajo interno.
Entonces, por eso nosotros decimos Mm. que la astrología, sea tropical, sea occidental, sea yotish, sea lo que fuere, que está opuesta al trabajo interno, no solamente que es inútil, sino que es definitivamente peligrosa. ¿Mm? Más Mm. allá del cálculo, más allá de todo, toda esta astrología que yo le llamo por lo menos facilista, ¿m? Inclusive una cosa muy, una visión como muy superficial de la astrología. Como que bueno, casa 5 son los nenes, los hijitos, casa 10 el trabajito, casa 7 la parejita. No, 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 hay muchas otras cosas más también, atrás de Mm. eso. Y el Jyotish es como que va profundo, no solamente se queda con la astrología facilista, no solamente salud, dinero y amor, ¿m? No es la fortuna, porque mucha gente ve la felicidad de estar casado, tener un auto y tener un perro y tener hijos. Sí, está Y la bien. casa. Claro, y la casa. Está bien. Sí. No, 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 para nada tenemos que vivir abajo de un árbol y solo, o abajo del puente. Pero hay algo más allá de eso. ¿M? O sea, de esta vida Mm. no nos llevamos nada. Y en esta época estamos teniendo unas lecciones bravas, nos están sacudiendo, nos están dando así con una chancleta cósmica, y Sí. nos están diciendo, fíjate, fíjate, mirá, no, pero, fíjate. Es esto lo Mm. que nos están... En esta época el que está más bravo, que yo siempre lo veo acá desde el patio, Saturno. Saturno está Ah. en un momento determinado, dijo, saquen una hoja. No, pero ¿cómo nos van a tomar? Pero saquen una hoja. Y cuando estábamos en la escuela era, saquen una hoja, era, saquen una hoja. O sea, si no habías Mm. estudiado, sonaste. Pongan los Sonaste. libros abajo del pupitre, nadie se copia, una hoja solamente, escriban. Acá están las preguntas. Y es una época de examen, entonces en esta época nosotros vemos que eh, cuánto aprendimos. ¿Mm? Si es que la casa que tenemos nos gusta, si es que la familia que tenemos nos gusta, si es que el trabajo que tenemos nos gusta, si es que la vida que tenemos nos gusta, porque nos tenemos que ver, o por lo menos nos teníamos que ver frente a frente, o nos teníamos que ver con la pared todo el día. Entonces, esta es una época de examen, esta es una época en que uno se ve enfrentado, confrontado a la vida misma. ¿Mm? Entonces, bueno, de eso se trata. Son lecciones de vida que se ven a Mm. través de una carta natal. Claro, justo eso, a eso iba. Todo esto lo podemos ver en la carta natal o en la revolución solar, ¿no? Sí, Y sí. nos podría explicar un poquito cómo es la carta natal, por ejemplo, la revolución solar. La carta natal yo siempre digo que es la foto del cielo en el momento del nacimiento. ¿Mm? Ujú. Porque es una fotografía del cielo. Hay una cosa que tiene el cálculo o la astrología sideral, ¿m? La astrología fija sideral, que está hecha en base a las estrellas fijas. O sea, en el caso del Jyotish, como en el caso de la astrología sideral, muchos astrólogos occidentales usan la astrología sideral. La astronomía y la astrología van de la mano, ¿m? Porque es Mm. exactamente el mismo cálculo. Si nosotros Sí. queremos saber el cálculo que usamos en el Jyotish, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es bajarnos una aplicación de observación del cielo y es exactamente la ubicación justa de los planetas, ¿no? Mm. Entonces, la carta natal es una fotografía del cielo y en base a esa fotografía del cielo se ven las influencias que uno tiene en la vida, qué cosas estás trayendo a esta vida, qué cosas tenés que Mm. trabajar, qué puntos débiles tenés. Entonces se trabaja en base a esos puntos débiles. O sea, uno ve toda la... Puntos fuertes y débiles, ¿eh? Inclusive Ujú. los puntos Sí. fuertes pueden actuar en contra de uno. ¿Mm? Siempre lo digo, Ujú. eso siempre lo veo. Como hay mucha gente, por ejemplo, que relaciona Júpiter con la riqueza. ¿Mm? Si uno puede tener riqueza, un Júpiter muy fuerte. Ahora, es ese Júpiter o esa riqueza la que puede actuar en contra tuyo. ¿Mm? Júpiter también rige la pereza, rige las grasas corporales, rige la obesidad, o sea, la pesadez, ¿no? Esta cosa. Mm. Y también rige eh, eh, el
optimismo excesivo que lleva a que no hagas nada. Mm, Entonces, es un Júpiter fuerte, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo solamente. sí, sí, pero está Un muy punto, bien. claro, un punto fuerte en tu carta puede actuar en contra tuyo también. Los débiles generalmente Claro. son los que hacen que te sobrepongas, ¿no? Entonces, una vez Ujú. que uno ve todo este panorama dentro de una carta, uno lo que tiene que hacer es actuar. Porque no sirve de nada recorrer, supongamos, vamos a recorrer, no sé, Europa con el dedo así en un mapa, ¿no? Y eso no te va a dar la experiencia del viaje. Entonces, Claro. bueno, conocemos el mapa y más o menos después cuando vamos de viaje nos ubicamos en el lugar, ¿no? O sea, este lugar lo vi en un mapa. ¿Mm? O Mm, hoy lo vemos en Google Maps o Google Street View, ponele, ¿no? Después sí, reconocemos sí, los lugares. ¿Mm? Entonces, la carta natal en sí no sirve de nada si es que uno no va a trabajar en eso. ¿Mm? Entonces, la carta natal exactamente. lo que te va a dar es el panorama para que vos actúes. Y la revolución solar es lo mismo. O sea, es solamente, se calcula el retorno del Sol al momento justo de tu nacimiento. Entonces, ¿qué metas vas a tener para ese año? ¿O qué desafíos vas a tener para ese año? Y en base a eso Y actuar. que, claro, y que también, qué energías te pueden llegar a favorecer también, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, son muchas cosas. Entonces hay gente Sí. que puede ver con más claridad las crisis, por ejemplo, Ujú. y dice, ah, era esto nomás. Entonces, ver un punto débil o una crisis en un papel te ayuda bastante, ¿m? Te ayuda mucho. O no, hay gente que le ayuda mucho y dice, ah, pero era esto, Claro, nada. Bueno, uff, qué alivio, ¿no? Ya sé cómo claro. trabajar. Mm, Entonces, bueno, de eso se trata. bien, perfecto. Y este, ¿qué, cuál es ya hablaste un poquito de la astrología védica, digamos, versus la astrología occidental, pero ¿qué particularmente hace que sean diferentes? ¿Por qué, por ejemplo, en mi caso, no coincide, sí el sol, tengo el sol en Acuario, pero no Ujú, coincide el ascendente ni la luna y otros planetas. ujú. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué hay esas diferencias? Claro, esa es o sea, sería la diferencia básica entre astrología simbólica tropical, que es la occidental, y la astrología sideral fija. ¿Mm? Mm. Eh, pasa que, bueno, nosotros tenemos, siempre lo explico esto, muy gráfico, ¿no? No sé por qué el celular se me va apagando cada rato, no sé qué está pasando. Ay, qué Em, raro. Sí, sí, sí. Entonces tenemos la Tierra que rota en un sentido y el eje de la Tierra está inclinado, 23 grados Ujú. 8 aproximadamente, 23,7, 23,8. Entonces, si la Tierra gira en un sentido, el eje de la Tierra, digamos así, representado visto en los polos, va haciendo un movimiento retrógrado. Esto es algo que se llama Ajá. precesión equinoccial. Y tarda 25.800 años en dar 360 grados, en volver al punto inicial. Esto es algo que se ve en astronomía. Esto es astronomía pura. Cualquier cosa le preguntan en astronomía o buscan una página sobre astronomía qué es la precesión equinoccial. Entonces, esto hace que la intersección de la eclíptica con el ecuador celeste que forma, o sea, se corra, ¿no? Nosotros Ajá. tenemos dos puntos que son el 0 grado de Aries y el 0 grado de Libra. Supuestamente, el Sol debería llegar o sea, deberíamos llegar al equinoccio vernal, ¿sí? Que es un cálculo exacto, encontrando al Sol delante del 0 grado de la constelación de Aries. ¿Mm? Pero eso no Mm. pasa. ¿Por qué? Porque el cielo, digamos, se va corriendo.
O sea, obviamente que es una ilusión aparente desde nuestro punto de vista, ¿no? Porque el Sol está fijo, Ujú. la Tierra es la que se mueve. Eh, el tema es que todo el cielo se te va corriendo. ¿Por qué? Por la precesión equinoccial. Entonces, a partir de eso, nosotros lo que tenemos que hacer es ir descontando. Ajá. Cada año tenemos que descontar aproximadamente unos 50,23 segundos de arco por año. Y esto nos da un cálculo de 1 grado cada 71 años y medio aproximadamente. Entonces, en esta Ajá. época lo que nosotros tendríamos que hacer para convertir el cálculo tropical simbólico al Ujú. cálculo fijo Sideral. sideral, en esta época tendremos que restar aproximadamente 20 el Ayanamya o el cálculo de la Perdón, justo precesión se cortó ahí. equinoccial ¿Cuánto tenemos que en descontar? 1940, 24 grados y medio, es mucha Ah, diferencia. ok. Ahora, Sí. vayamos a 1948. En Ajá. 1948 llegó a los 23 grados. De ahí más o menos hay que ir sumando a razón de un minutito, más o menos, Cada año. calcular el año del nacimiento de uno y Mm. sumarle 23 grados y los minutitos, eso de 1948. Más o menos son uno por año, más o menos. Pueden ser un poco más, puede ser un poco menos, ¿no? Y ahora ya pasamos los 24. 24,3 a 24,5, más o menos. Yo me inclinaría más por los 24,3. Entonces, puede ser que obviamente no coincide el ascendente, porque el ascendente cambia cada 2 horas. Los planetas tampoco Claro. coinciden. Y hay mucha gente que viene a consultar, por ejemplo, y te dicen, ¿sabes que me hice una carta, pero hay cosas que no entiendo? Y entonces, bueno, hacemos el cálculo eh, fijo, sideral fijo, Sí. y la gente dice, ah, ahora sí. De Mm. todas las cartas que hice en todos estos años, hubo una persona que no se sintió muy identificada, pero Ujú. creemos que tiene la hora de nacimiento errado y se cambió el ascendente, porque su mamá Ajá. estaba viva y no sé, pero hay mucha gente, está Claro. la eh, ¿cómo te digo? La hora de nacimiento de la maternidad, la hora de nacimiento que dice tu mamá. No, yo me acuerdo que era tal hora, o capaz que no había un reloj. Entonces dice, y más o menos calculable que naciste no sé, entre las Claro. 7 de la tarde y las 10 de la noche, qué sé yo, no me acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos que empezar a buscar. Se hace la Claro. corrección de la hora de nacimiento, que es todo un tema. Eh, entonces, bueno, de esto se trata, que el cálculo sea lo más preciso posible. Y ahí vas a ver Ujú. muchas cosas, te van a empezar a salir cosas que es creer o reventar en realidad. Entonces, hay mucha gente que dice, oh, el ascendente se me corrió. Sí. El sol se me corrió. Sí. La luna también. Todo se te va a correr. Y quizá Sí. encuentres, te sientas mucho más identificada con el zodíaco sideral fijo, el cálculo sideral fijo, porque es la fotografía Ujú. exacta del cielo en el momento del nacimiento, de tu nacimiento. Entonces, en el Jyotish no, el signo, o sea, la posición del sol, no es tan importante. Primero es el ascendente. ¿Mm? ¿Ah, Ahí sí? se me quiere apagar de nuevo el celular. Primero es el ascendente. ¿Mm? El ascendente. Después, ¿dónde está el regente del ascendente? Es como que te dicen, hey, alguien se olvidó estos anteojos acá. ¿De quién son? ¿De quién son? ¿Dónde está el dueño? Acá está, listo, tome. Bueno, gracias. Entonces, primero Claro. buscamos el ascendente, después buscamos el dueño del ascendente. ¿Dónde está el Ujú. regente? ¿En qué casa está? ¿Está en conjunción con Ajá. quién? Entonces, de ahí vamos a ver cómo es tu venida al mundo. De ahí vamos a ver dónde estaba tu papá en el momento del nacimiento. Después de ahí vamos a ver qué deudas traes de la otra vida. Después de ahí vamos a ver qué desafíos o ¿cómo te digo? Puntos débiles tiene tu cuerpo. Mm. Eh, cómo es la naturaleza de tu mente.
cómo son los hábitos alimenticios, un montón de cosas vamos a ver. Después de ahí vamos a ver la luna. ¿Dónde está la luna? ¿En qué lugar está? ¿En conjunción con quién? ¿Qué aspecto tiene? Y después de ahí vamos, en tercer lugar, vamos a ver el sol. Recién ahí vamos a ver el sol. ¿Por qué? Ajá, Porque puede que el sol sea débil. Quizá el sol está débil, está en una casa adversa, por ejemplo, casa 6 supongamos, ¿no? Entonces, si el sol está en debilitación, no vas a poder expresar plenamente la energía. la energía de tu personalidad. Entonces, Ujú. bueno, son muchas cosas, ¿no? Eh, de eso se trata, ¿no? Que vas a ver una cosa totalmente diferente, un abordaje totalmente diferente acá. Sí. Otra cosa que me llama la atención en cuanto a la astrología, a las diferencias de las dos visiones, es los regentes. Porque, por ejemplo, Acuario en la astrología occidental está regido por Urano y por Saturno también, pero en la astrología védica no se tiene en cuenta Urano, solo No, Saturno. claro, Urano, Neptuno y Plutón, me pasa que han sido, creo que Urano fue descubierto en 1781, de 1781 Ujú. en adelante se fueron descubriendo los tres. ¿M? Después Sí, Plutón fue planeta en 1930, ¿m? Y ahora no es más planeta. Entonces, claro. Sí, Urano y a Neptuno, Escorpio le pasa lo mismo. Escorpio supuestamente es regido por Plutón y según la védica es por Marte, ¿no? claro, claro. Ujú. Entonces tenemos solamente dos signos que tienen un solo regente, que son Cáncer y Leo, ¿no? Luna y Sol respectivamente. ¿Tá? Ajá. Entonces, Urano, Neptuno y Plutón tienen un lugar, pero como están tan lejanos, solamente se los ve en otro, algo que se llama Sarvatopadra Chakra, que es otro cálculo, y son puntos matemáticos en el cielo. Se los ve, claro, se los tiene en cuenta, pero para cálculos muy precisos. O sea, antes de que los descubrieran, los astrólogos védicos ya sabían que existían, obviamente, pero les asignaron unas intersecciones dentro de ese chakra, dentro de este Sarvatovadra chakra, ¿no? Entonces tienen su lugar, pero no tienen regencia dentro del zodíaco. Pero Ujú. bueno, sí existen. Bien, perfecto. Entonces, quería que profundices un poquito más en esto que ya empezaste a hablar, de que todo esto que está pasando ya se veía venir, digamos. Entonces, es posible observar en el cielo, digamos, en esas disposiciones planetarias, qué es lo que, cómo va a impactar en los hechos acá, digamos, sí, a nivel individual y también a nivel colectivo, social, político y... Sí, 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 totalmente. Se puede saber. Hay varios tipos de astrología, o sea, la astrología personal, la astrología eleccional, y también está la astrología mundana. O sea, Ujú. observar los tránsitos, los gocharas que se llaman, y poder ver qué es lo que va a pasar de acá en más, qué es lo que va a pasar. Pero también, bueno, hay observaciones generales y también hay observaciones muy personales también. Entonces, Ujú. puede que lo que es, digamos así, perjudicial para uno sea muy beneficioso para los demás. Ujú. De hecho, hay gente que en las crisis o sea, queda en bancarrota y hay gente que se llena de dinero. Entonces, no Mm. es algo para todo. Impacta, pero no siempre positivo o negativamente. Por Claro. eso hay que ser muy cuidadoso en esto. No hay que ser categóricos, sino muy cuidadosos y también tener en cuenta tiempo, lugar y circunstancia, tener en cuenta el contexto cultural también. Hay muchas cosas a tener en cuenta. Y no solamente que, como decíamos, salud, dinero y amor, ¿no? Porque todo el mundo busca eso, pero en realidad hay algo mucho más profundo atrás de esto. Hay cosas que sí impactan profundo en la personalidad de la gente, en el ánimo de la gente, en el karma.
colectivo, y a esas cosas en realidad vamos apuntados. También se puede saber, por ejemplo, en algún lugar, de acuerdo a la carta natal del país, los altos y bajos del país, si el oro sube, si el petróleo cómo va a estar, etcétera, El etcétera. peso El peso, bueno, ¿cuál peso? Las tapitas de cosas, tapitas de de, gaseosa, sí, de plástico, gaseosa. claro. En la Sí. India lo hacen a eso, o sea, cómo va a estar el oro, si sube el petróleo, si baja. Eh, los astrólogos indios también lo hacen a eso, ¿no? Pero bueno, podemos saber algunas cosas y de hecho estos meses anteriores hemos tenido unos vivos, desde un poquito antes de comenzar todo esto. Eh, Hemos tenido unos vivos hablando acerca de esto, acerca de tránsitos planetarios y demás, cómo es que nos impactaría. Pero bueno, hay personas que les puede impactar de una manera o de otra, no lo Mm, sabemos. Todo esto depende de cada uno en realidad. Hay observaciones totalmente. generales, pero también, bueno, depende de cada uno, depende de cómo es que uno tome eso. Pues tampoco te tenés que quedar con esto, de que, oh, está pasando tal cosa, ¿no? Por eso yo un poco que Totalmente. odio las charlas de astrólogos, como digo yo, ¿no? Están todos pendientes de, hablando de papá, digo, bueno, pues, muchachos, pero mucha cháchara, pero hay que hacer cosas, ¿no? Eh, Mm, no sé, como que yo voy a lo práctico, a lo del día a día, a lo de pagar las cuentas y vivir y seguir para ujú. adelante y bueno, fortalecernos y no quedarnos con toda esta cosa en Claro, castillos. fortalecernos interiormente, sobre todo. Sí, 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 la práctica Sí. espiritual individual, el estudio, el vivir el día a día, el ser consciente de las cosas que hacemos, este tipo de Ujú. cosas, ¿no? Y no quedarse solamente en lo astral, digamos. Claro, sí, 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 totalmente. Aparte, realmente hay personas que, así como el ave fénix, con las tribulaciones y con el caos, las crisis, se impulsan. Sí, claro, 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 claro. Por eso Así eso que depende de cada uno, depende de depende de cómo es cada que uno. cada uno lo tome. Ujú. Bien, y esto que decías, vamos a la acción, menos cháchara y más acción. Esto Ujú. tiene que ver con los remedios astrológicos que yo Hay estaba remedios, chusmeando claro. la página de ustedes y ahí Ujú. hablan de ciertos remedios astrológicos que uno puede, digamos, son herramientas para reducir los impactos negativos. Exactamente, sí. Sí. Hay remedios astrológicos. También hay, o sea, esa es una de las grandes diferencias entre lo que es Jyotish y astrología occidental. Que yo sepa, en Ujú. astrología occidental no hay remedios astrológicos, sino es No. que uno, bueno, tiene que tomar el toro por las astas en su vida y hacer ciertos tipos Ujú. tener actitudes diferentes en la vida, ¿no? Pero esto para nada es condenatorio. Ujú. En la astrología védica sí hay mucha ritualística, muchísima ritualística en la vida Ujú. diaria y hay muchas cosas que son específicamente para la sociedad india. Entonces, por ejemplo, un tipo de donación en tal día, visitar cierto templo en tal día, hacer cierta ofrenda de cierta flor, de cierto color, regar un árbol pipal en tal día o un baniano en tal otro día, encender una lamparita bajo una planta de tulsi, etcétera. Un montón de cosas, ¿no? Y el tema es, también existen rudrakshas, que son unas semillas especiales. También se recetan gemas. Mm. Yo no receto nada de eso. ¿Por qué? Porque el hecho de tener una rudraksha o el hecho de tener una gema implica un montón de cosas. No es que uno se va a poner un accesorio y ya. No, me pongo un colgantito y eso me va a solucionar todo. Sino que hay toda una intención. En India, cuando Mm. la Rudraksha tiene lo que se llama Prana Pratishtha. Ay, ¿Mm? se cortó un Y Prana poquito ahí. Pratishtha, a ver, a ver. Ahí volví. Em, em,
O sea, cuando uno tiene, supongamos, una gema o una rudraksha, uno hace Ujú. un prana pratishta, que es cuando uno le da vida a ese objeto, a través de un cierto tipo de ritual que uno lo lleva a un templo. Se hace una Mm. recitación de 1000 mantras seguidos o 10.000 quizá. Eso lleva horas, lleva días inclusive. Y Ujú. generalmente esas rudrakshas o esas piedras, perdón, semillas, yo en este momento Sí, no tengo ninguna, la dejé abajo. sí. Hay yapamalas hechos de eso, ¿no? Hay que ver si son originales o no, Originales, claro. claro. Y el tema tampoco es que uno se lo pone ya. No, no, tiene que Mm. tener toda una intención eso. ¿Mm? Ajá. Eh, entonces, generalmente si uno no lo usa, uno lo deja en el altar o en el lugar de meditación. Y yo siempre me acuerdo bueno, amigos en la India que tienen las rudrakshas que usaban sus papás o sus abuelos. Y las tienen en el altar como una cosa así muy reverenciada. Siempre un señor, siempre un amigo que siempre iba a visitar en India, siempre yo le pedía a ver la rudraksha de tu papá, a ver, oh, la engarcé, no, mirá cómo quedó, y viejita la semilla, así, ¿no? Eh, son objetos de reverencia, de mucha reverencia, ¿no? Entonces, después de ahí, de piedras o de rudrakshas, están los mantras. Ahora, los mantras se tienen que recitar correctamente. Los mantras hoy escuchamos, yo siempre les doy con un caño, escuchamos muchos conciertos de mantra y demás, y eso no existe, es como decir, concierto de música greco-romana barroca argentina. No existe, es un invento. ¿Por qué? Porque los mantras son litúrgicos y se recitan y no se cantan. Hoy vemos mucha gente que agarra, toma los mantras védicos y los toca con la guitarra y el cajón peruano y no sé qué. Y yo digo, hay cosas que se pueden hacer así, hay cosas que no. Hay cosas que no se Mm. tienen que descontextualizar. ¿Mm? ¿Por qué? Ujú. Porque fueron reveladas por los rishis, por los videntes de la antigüedad, en Sí. meditación muy profunda. Entonces, tenemos que respetar ese origen, tenemos que respetar ese contexto en el que se da. Ujú. Entonces, los mantras son llaves que nos permiten acceder a ciertos lugares a través de la vibración. Vibran en diferentes partes del cuerpo, vibran en la naturaleza, en el éter. Por eso nosotros vemos que los bichitos, los animalitos, los pájaros, los gatos, los perros, reaccionan ante los mantras, por ejemplo, Sí, reaccionan ante la vibración. Y los seres totalmente. humanos no. Mm. Entonces, un mantra debe ser dado con mucho cuidado. Y este celular se me sigue apagando, no sé por qué, la primera vez que hace esto. Qué Eh, raro. sí, es raro, no sé. Entonces, después de ahí, lo más eh, profundo y lo más efectivo son las actitudes que uno tiene. Y dentro de las actitudes que hay, como remedio planetario, está el límite a los deseos. El límite a desear, 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 desear. Quiero cambiar el auto cada 3 meses, quiero cambiar el celu cada 3 meses, quiero cambiar, no sé, de novio cada 3 meses, y así, pa. Y el mundo se llena de basura, se llena de cosas, y nos llenamos la casa de cosas, y nos llenamos la vida de cosas que no necesitamos. El Ujú. primer remedio astrológico es límite a los deseos. ¿Por qué? Porque venimos a esta tierra, venimos a la experiencia del mundo por el deseo. Ese deseo está simbolizado por Rahu, por el nodo norte de la luna. No, Entonces norte. Rahu es el que nos hace desear incontrolablemente. Rahu es lo que se llama Chaya Graha. Chaya es sombra y la sombra en realidad nos domina y nos hace desear, 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 desear. Toda esa historia de que uno le vende el alma al diablo, ¿no? Le firma con sangre, bueno, firme acá, yo le doy lo que quiera, le doy poder, le doy oro, le doy propiedades, después su alma es mía, ese es Rahu. Eso existe en el Ajá. imaginario popular. Entonces, Ujú. el remedio astrológico número uno es el límite de los deseos. Remedio astrológico número dos es la austeridad de
de lo que uno hace. Por ejemplo, para una persona chismosa, cerrar la boca. Ujú. Uno sabe que es chismoso, cierra la boca. No hable de más. Hablar solamente de cosas que sean constructivas. ¿Mm? Hablar solamente de aspirar al conocimiento. Si uno, por ejemplo, ve, no sé, se regodea mirando noticieros, lee un buen libro. Sabes que eso te hace mal. Si uno come, no sé, Suerte que hoy decidí ayunar, maestro, perfecto. No porque a mí me sé, gusta comer. claro, o si no, tomar más agua, Claro, sí, no. Sí, hábitos, sí. hábitos saludables, ¿no? No Mm, mortificaciones, sino hábitos saludables de vida. Que uno sabe que son saludables, pero no los hace. ujú. Entonces, esas actitudes son las mejores. Donaciones. De acuerdo a los planetas, hay ciertos, que son, en sánscrito se llaman karakas, que son los significadores de cada planeta. Entonces Ujú. uno puede donar servicio, alimentos, ropa de cierto color. Uno puede dar de comer a los pajaritos, a los bichos. Uno puede, bueno, en cierto día, por ejemplo, uno puede dar cierto tipo de ayuda, ¿no? O que se le presenta ayuda. Uno puede Bien, hacer este tipo de cosas, ¿no? Pensando siempre, reflexionando en la aflicción planetaria. No es que acá estoy yo y yo te voy a dar una caridad, toma. No, 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 no. O sea, claro, eso tiene que claro, ser como una claro. ayuda de corazón. ¿Mm? Pensando en la aflicción planetaria que uno tiene, reflexionando acerca de eso. ¿Por qué? Porque estas son macanas que yo me mandé en otra vida, ahora las tengo Ah, que pagar. Entonces yo tengo que reflexionar acerca de eso y mm, darlo como, o sea, tratando eh, digamos así, de reparar un error que hice en otra vida, en una existencia previa. Entonces, de eso se tratan los remedios astrológicos, de hacer cosas a conciencia. O sea, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Acá, en mi carta natal, dice que yo me mandé esta. Sale muy claro, clarísimo, clarísimo. Inclusive, cosas que se mandaron tus ancestros, por vía materna o por vía... ah, mm, justo iba a preguntar eso, si era solamente las vías pasadas de uno o tiene que ver los antepasados también. Sí, también. Capaz que vos Mm, fuiste uno en tu linaje hace claro, 5 o 6 generaciones atrás, no sabemos, ¿no? claro. Eh, entonces, todo eso te sale a través de lo que se llaman dosha. Dosha que no son los biotipos, sino dosha significa aflicción, aflicción Ajá, planetaria, graha dosha, ¿no? Entonces hay bien. dosha de diferentes planetas, de acuerdo a diferentes aspectos, conjunciones, etcétera, que no vamos a entrar en detalle, Sí, sí. y de acuerdo a eso uno va viendo si hay algo pendiente con la línea paterna, con propiedades, con un familiar, una mujer en la familia, con un hombre en la familia, con una propiedad o con dinero mal habido, un montón de cosas que impactan en nuestra vida. ¿Mm? Así como uno disfruta de la fortuna de sus papás o de sus abuelos, ¿no? Ujú, Uno nace en una familia acomodada y ya está, el nene tiene todo. Yo he conocido mucho, ujú, conocemos gente así. ujú. Bueno, Sí, así también heredamos karmas, heredamos pestilencias, diría yo, de nuestros padres, de nuestros abuelos, así como uno hereda fortunas, uno también hereda infortunios. Y eso se debe a... totalmente. Entonces, bueno, en base a Y en eso, base a eso, digamos, entre comillas, se receta el remedio que tenemos que aplicar, exactamente, pero tenemos practicar. que hacerlo de corazón realmente. Tenemos otro gran remedio es el servicio desinteresado, otro gran remedio es la devoción por el ideal supremo, sea el que fuere. Eh, o sea, encontrarlo dentro de uno, ¿no? Ni golpearse el pecho, ni ese tipo de cosas, ¿no? Sino encontrar la chispa divina dentro de uno. ¿No? Eso es uno de los grandes remedios astrológicos. Hay muchos. Creo que Perfecto. habían preguntas ahí, no sé. Sí, justo iba a decir, Clau, ¿puedes repetir tu pregunta, porfa? Era algo acerca de la luna, me parece. Y Habían la varias. pregunta que dice acá es cómo podemos sacar nuestra carta astral, sideral.
Sí, no Responda usted, tengo maestro. idea yo, deben haber algunas, la verdad. Hay páginas en donde se puede entrar, pero yo no sé qué tan, bueno, y aparte te dice digamos, el sol, la luna, tal vez las casas, pero no te Hay un, explica nada. claro, hay un montón de elementos que te tiran así nomás. Hay páginas muy indiasas, Sí. muy indiasas O que si te no, tiran. consulten con Racikananda, Pueden ver ahí nuestra página que es centrodeyotish.com. Yo en realidad entré a unas páginas, hice la prueba, puse mi propia fecha y una cosa que te dice, bueno, Saturno es el peor planeta tuyo porque rige la casa 2, que es una casa de muerte. Y resulta Ah, que Saturno nunca puede ser maléfico si es el regente de mi ascendente, por ejemplo. mm, O sea, ya está, sí, primer error. El que ve eso se trauma para toda la vida. Oh, Saturno me va a matar. No, es tu miedo el que te va a matar. Entonces, claro, para mí generalmente, siempre es mejor consultar con alguien que te va a decir directamente tu energía, porque en las páginas hay información muy general. eh, generalmente, yo te digo, lo que se hace en India vos por la calle, así como hay lugares de fotocopia, por ejemplo, acá tenés locutorio, fotocopia, impresiones, vas por las imprentas, por imprentas, supongamos, ¿no? Suponete que vas por el centro, ahí no sé, por la calle de Montevideo, por Uruguay, ¿no? Eh, y ves lugares de imprenta y te dice fotocopia, offset, anillado, Kundalini, como es cartas natales. Entonces en el mismo lugar te dicen, che, bueno, dame la fecha, y te la imprimen y te la hacen un anilladito. Así que lo quiere anillado, sí, bueno, salen todos o sea, los tipos que tienen las imprentas también tienen los software y te hacen la carta natal, te la anillan todo, bueno, y eso se lo llevas a un astrólogo. Porque son un montón de coordenadas, de números y chirimbolos que no vas a entender nunca en tu vida. claro. Entonces, eso si se lo llevas a alguien y decís, bueno, acá me lo imprimí. Ah, bueno, a ver, esto está bien, esto está mal, qué sé yo, y esa persona te explica. ¿Mm? Bien. Generalmente se lleva un cuadernito, así como antiguamente, no sé, en la época de nuestros viejos o de nuestros abuelos, teníamos la libreta del almacén. Ah, sí. Claro, en India tenés la libreta, o sea, es el yotish, de toda la familia. Yo tengo un Mm, librito de eso. Y ya los ujú. abuelos, los bisabuelos llevaban, o sea, cada Claro. miembro de la familia que nacía, hacía el astrólogo de la familia, hacía la carta. Y eso se usa hasta el día de hoy. Es muy Mm, seria la cosa. Entonces, ujú. vos imaginate Sí, cómo es en seria la... ¿Qué sí, más sí. hay? Acá está la pregunta de Clau. ¿Qué Sankalpa recomendarías para este tránsito lunar en estos tiempos? ¿Qué es Eh, Sankalpa primero? Si podés explicar. sí, Sankalpa es una voluntad. ¿Mm? Es una Ajá. voluntad. En realidad, más que la luna, como la luna cambia todos los días. Em, este mes, hasta el día 17, yo lo puse en mi blog y no me lo acuerdo, mira, 17 o 18, es un Ujú. mes, es un mes lunar extra. ¿Mm? Entonces, en un mes lunar, nosotros vemos un Sankranti, que es un paso, un cambio del sol de un signo al otro. Cuando en un mes lunar hay dos Sankrantis, ese se llama Adhik Masa. ¿Mm? Y es un mes inauspicioso para casamientos, inauguraciones y demás cosas, sino que es un mes muy bueno para el trabajo interno. ¿Mm? Es un mes de Mm, austeridad, es un mes de eh, abstenerse de hábitos que no son saludables. Fumás, ujú, olvídate, no toques un pucho. ¿Te gusta tomar? No tomes una gota de alcohol. ¿Te gusta comer papas fritas de paquete? Sabes que te hacen mal. No comas una papa frita. Come fruta. ujú, Toma agua. ¿Te gusta la cocucha efervescente? Toma agua. Hace ciertos sacrificios así, ¿no? Como de purificación. Entonces, hasta el ujú. día 10, vamos a poner una fecha, 18 de octubre, no sé si es el 17 o el 18. 18 de octubre, Ajá. hay que hacer una vida más simple. Vida más simple. Tomar agua, comer más frutas, tomar más sol, estar más calmado, ver menos tele, ver menos Netflix,
estar menos pendiente de las redes, leer más, meditar más, estar más en silencio. Vienen los días lindos. ¿M? Yo que estoy con una alergia así, pero no importa, si no tenés alergia podés ir a tomar sol, a ver las flores, regar las plantas, caminar, ese tipo de cosas, como llevar una vida mucho más simple. Y aquellos que tienen una disciplina espiritual, intensificarla, duplicarla. Eso es para este mes. Perfecto. Acá preguntan si se puede consultar con vos de forma online. Claro, sí, sí, sí. Ahora todo Sí. es online, así que... Abajo del video que va a quedar guardado, voy a poner la voy a robar al centro Yotish para Ujú. que puedan entrar a la cuenta y se puedan comunicar con Rachikananda, No hay ningún así problema, de forma no hay ningún más problema. directa y más personal. Ujú. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Quedan unos minutos todavía. Eh, y mientras, a ver. Mientras, quería comentar, nada más escuchando todo lo que estabas contando, que veo como mucha similitud, o sea, mucha relación con el yoga. Sí. Eh, yo me dedico al yoga, Ujú. así es que esto que decías de hacer las cosas, pero desde el corazón y poniendo como intención Ujú. en las prácticas. Claro. ¿Puedes contar más cómo es tu experiencia y lo que podés compartir en relación a cómo están unidas Yotish y yoga? Sí, yoga como yuchi, como unión, o sea, como, Ujú, ¿cómo te digo? Como volver a tu centro, a tu esencia. En realidad de ujú, eso se trata el yoga. claro. No es solamente la parte física, todo el mundo ve la parte física. Oh, voy a hacer yoga para bajar los rollos. Los rollos Ajá, mentales puede ser, pero el primer aforismo de Patanjali que dice yoga es la yoga chitta vritti nirodha, o sea, es la ajá, parar los impulsos mentales, ¿no? Los impulsos los vrittis, movimientos. los movimientos, las ondas mentales, ¿no? Entonces, para aplacar la mente. Una vez que aplacaste la mente, ahí vamos a hablar recién. Entonces, Ujú, el Jyotish y yoga están muy emparentados, pero yoga como unión con, con nuestra divinidad inherente. ¿M? Es eso, y no como un ejercicio físico. Siempre hay que, está desvirtuado, bueno, vamos de nuevo a encarrilarlo un poquito. Entonces ujú. sí, están totalmente, están emparentados, sí, sí, totalmente. Genial. Después, ¿qué más? Acá alguien pregunta si se puede estudiar contigo y qué cursos das. Bueno, justo voy a empezar ahora el 29. Claro, la otra semana, claro, sí, sí, el Sí. 29 empieza un curso que, que en realidad yo lo hablé con mi tutor esto de cómo es necesaria la filosofía. Ujú, Y porque la mayoría de la gente empieza, hay un par que han venido a tomar el primer curso este que empieza el 29, son 20 clases en realidad. En ujú. diciembre paramos un par de semanas con el receso de Navidad, Año Nuevo, que está toda la gente con la cabeza en el otro lado. Paramos ese Sí. par de semanas y seguimos en enero. Son 20 clases nada más. En Ujú. estas 20 clases lo que vamos a hacer es ver la filosofía del Bhagavad Gita, que es la filosofía de la vida, básicamente, relacionándolo con el Jyotish. Ahí vemos yoga y Jyotish. Vamos a Qué ver esto, maravilla. los, las tres modalidades de la naturaleza, cuáles son la naturaleza de las personas, cuál es la diferencia, dónde se establece la diferencia entre cuerpo y mente. Ujú. Un montón de cosas más, un montón de aspectos profundos del mundo de la personalidad en realidad. Eh, También, o sea, lo vemos desde el Bhagavad Gita, desde el sánscrito original. Ujú. ¿Por qué? Porque mucha gente comienza los cursos de astrología y yo siempre lo digo esto, ¿no? Empiezan, bueno, estos son los planetitas, estos son los signos, estos son la. ¿Qué hacemos con todo eso? En realidad primero tenemos que saber acerca de la vida. ¿Qué es lo que nos impulsa a venir a la vida? ¿De qué se trata el mundo?
¿Cuál es el funcionamiento de la mente? ¿Cómo funciona nuestra mente? ¿Cuál es la diferencia entre cuerpo y alma? ¿Dónde se dice eso? ¿Qué es el karma? ¿Por qué existe la reencarnación? ¿Qué es un mito? ¿Es una leyenda urbana? ¿De qué se trata todo esto? ¿No? Entonces, bueno, desmistificamos un montón de cosas, que a mí me encanta hacer eso, desmistificar, porque siempre tenemos Mm, el tamiz o el sedazo de las traducciones anglosajonas. ¿Mm? claro. Entonces nosotros directamente sacamos el tamiz de lo anglosajón y vamos derecho al sánscrito y Ujú. lo tomamos del origen, Bien. no descontextualizado. Y a veces hacemos bromas descontextualizando, tomando las palabras literalmente, ¿no? Que es una broma que hacemos siempre con mis amigos indios, Ujú. tomando los términos filosóficos de una manera literal. Entonces nos matamos de risa porque quieren decir cualquier cosa. Eh, entonces, bueno, también pasa eso, ¿no? Un viejo amigo Sí, mío, discípulo directo del maestro Yogananda, viejito, ya fallecido, él decía, hay que son buenas las iniciaciones cósmicas, pero las iniciaciones cómicas también, decía. Era un chistoso empedernero, mi amigo, pobre. Bueno, su maestro del que aprendí mucho yo. Eh, entonces, en el curso este, lo que nosotros vemos es lo que es la filosofía en sí. ¿Mm? Y ujú. pido también que cada semana observemos, o sea, nos veamos, nos observemos, veamos todo esto que nosotros lo vemos en el curso, lo veamos en nosotros. A ver cómo es que vemos la vida en base a lo que vimos en la clase. ¿Mm? ¿Qué inquietudes surgen? ¿Qué observaciones surgen también? Entonces eso Súper como algo interesante. preliminar. ¿Mm? Después de ahí la segunda parte, si uno quiere realmente seguir estudiando Jyotish directamente, la segunda parte es de astronomía. Vimos toda la astronomía que no vimos en la escuela, la vemos. Ujú. Términos, las eras planetarias, un montón de cosas más. Y en el tercer módulo recién empezamos a ver Jyotish, que en realidad lo vemos desde el principio, Claro. solamente que Sí, sí, sí. necesitamos tener una base, porque si nosotros vemos Jyotish, por ejemplo, para nosotros, solamente para nosotros, yo digo, bueno, no quiero atender a nadie, no quiero hacer cartas natales, lo quiero usar para mi vida, perfecto. Primero filosofía, Ujú. ubicarnos nosotros en el aquí y ahora, saber, bueno, de dónde viene, dónde es que se explica el karma, dónde es que se explica la reencarnación, dónde es que se explica acerca de los 5 elementos burdos y los 3 sutiles, dónde se explican las 3 modalidades de la naturaleza, cómo es que la vemos, cómo nos podemos Ujú. dar cuenta de esto. La otra vez una alumna me preguntó, ¿cómo se ven lo de las eras planetarias? Conjunciones de Júpiter y Saturno multiplicadas y divididas. Es un cálculo terrible, pero lo de las eras planetarias también tiene que ver con la precesión equinoccial, por ejemplo. Son todos cálculos, todas cosas que existen en la naturaleza. ¿Dónde se Mm. dicen esas? ¿Dónde se encuentran? Bueno, de eso se trata. Así que el 29 empezamos, más adelante vamos a empezar otro, no sé todavía, no hay fecha definida, pero por lo menos el 29 empezamos con esta primera parte. Bueno, y allá abajo, como les decía, va a quedar el contacto de Rashikananda y pueden entrar a la página y todo. Creo que quedó una pregunta pendiente acá. Si podías comentar el regente de cada signo para la astrología védica, pero creo que Eh, tenemos 2 minutos. Son los mismos regentes, son exactamente los mismos. Lo que pasa es que va a depender de la ubicación de cada uno. Ahí tenemos maléficos y benéficos naturales y funcionales, de acuerdo a cada ascendente. Entonces, el que es maléfico para uno puede ser benéfico para otro, por ejemplo. Qué sé yo digo, Saturno que es un maléfico natural, es el maléfico natural por excelencia. Para los que tienen ascendente Acuario y Capricornio, está de tu lado. Entonces, es un maléfico natural, pero un benéfico natural, funcional, para Y cada si lo uno. tengo en mi sol, como en mi caso, por ejemplo, ¿Cómo? yo lo tengo en mi sol porque soy acuario.
Y hay que ver, y claro, el Sol está en la casa de su peor enemigo, porque el Sol, o sea, Saturno es hijo del Sol, pero el Sol lo expulsó. Dijo, andate de acá, y lo mandó a los confines del sistema planetario.